A veces, ¿sabes? Una simple línea de código que ya nadie recuerda puede abrir un debate fascinante. Un debate sobre el progreso, sobre la creatividad y sobre lo que vamos dejando por el camino en nombre de la eficiencia. Y hoy vamos a analizar una de esas líneas, el famoso comando goto. Pues mira, con esta frase que es pura nostalgia arranca la reflexión de hoy. Es el recuerdo de una herramienta que para toda una generación de programadores lo fue todo. La puerta de entrada a un mundo y a una forma de pensar, bueno, completamente diferente a la de ahora. Y aquí está la gran pregunta, claro. ¿Qué sentido tiene sentir nostalgia por algo que la propia industria consideró obsoleto o peor, perjudicial? Pues para entenderlo vamos a tener que viajar un poquito en el tiempo. Venga, vamos a meternos de lleno en esto. ¿Cómo era eso de programar en la era del goto? Porque no hablamos solo de un comando, ¿eh? Hablamos de toda una filosofía, de una manera de enfrentarse a los problemas con el código. Es que hay que entender que era la herramienta fundamental para controlar el flujo de un programa. Con GoTo podías saltar desde cualquier línea de código a cualquier otra, así sin más. Creabas caminos tan directos como complejos. Y sí, a veces un poco caóticos. Era en esencia la forma en que el cerebro del programador dibujaba la solución. Pero entonces, de repente, todo cambió. Y lo curioso es que no fue por un nuevo invento, sino por una idea. Una simple carta al editor de una revista que, sin saberlo, inició una auténtica revolución en el mundo del software. A ver, Edsger Dijkstra, uno de los grandes pioneros de la computación, lo que viene a decir es que el uso sin control de GoTo creaba lo que él llamó código spaghetti. Imagina un plato de espaguetis, una maraña de saltos tan enrevesada que era imposible de seguir, y ya ni te cuento de arreglar o de mejorar. Su idea fue radical para la época, había que ponerle un poco de disciplina a todo ese caos. Y esta línea de tiempo lo deja clarísimo, ¿verdad? La carta de Dijkstra fue la chispa que encendió la mecha de la programación estructurada. Y esta, a su vez, puso los cimientos para las metodologías ágiles que usamos hoy en día. Fue, vamos, un cambio de paradigma total. Claro que, como pasa siempre en cualquier revolución, el progreso tuvo un precio. Se ganaron muchísimas cosas, desde luego, pero también se dejó algo por el camino. Así que vamos a analizarlo, qué se ganó y, sobre todo, qué se perdió en el proceso. A ver, los beneficios son, innegables. Transformaron el mundo. La programación se hizo más accesible, más predecible, más escalable. Se pudieron construir sistemas de una complejidad y fiabilidad que antes eran sencillamente impensables. De hecho, la industria del software tal y como la conocemos hoy, pues no existiría sin este cambio. Ahora, fijaos bien en esta tabla, porque aquí está la clave. Lo más interesante de todo es cómo cambió la mentalidad del programador. Se pasó de un enfoque casi artístico, de control total y sin ataduras, a uno más parecido al de un ingeniero, basado en la disciplina, la organización, el paso de la libertad absoluta a la estructura fiable. Y aquí, justo aquí, está el meollo de la cuestión, la raíz de esa nostalgia. El argumento es que, al obligarnos a pensar dentro de estas nuevas estructuras, se empezó a perder espacio para otras formas de resolver problemas, para la intuición pura, para esa habilidad de enfrentarse a un reto sin un mapa, de una forma más salvaje, más directa. Pero ¿de qué tipo de libertad estamos hablando exactamente? Ojo que nadie se confunda, no se está diciendo que hoy no se pueda ser creativo. Es algo mucho más profundo, mucho más específico. Así que el punto crucial es este. No es una crítica a los lenguajes modernos, para nada. Es más bien un lamento por haber perdido una conexión muy especial con el hardware, con el metal, como dice la fuente. Pensemos por un momento en un artesano que conoce cada veta de la madera, cada rincón de su taller. Pues es esa misma libertad. La capacidad de escribir un código que literalmente toca los procesadores, que habla su idioma nativo para exprimir hasta la última gota de su potencial, algo que un lenguaje de alto nivel por su propia naturaleza no puede hacer. Y que nadie piense que esto es solo una idea romántica, ¿eh? Para nada. Esta forma de programar sigue siendo vital en la frontera de la ciencia y la tecnología, en la supercomputación, donde cada ciclo de reloj cuenta para simular el universo o para diseñar un fármaco. Esa libertad a bajo nivel no es un lujo, es una absoluta necesidad. Y así, con esta frase, volvemos al principio, cerramos el círculo. Al final, la nostalgia no es por el caos del código espagueti, no, es por el recuerdo de una libertad sin filtros, de esa conexión directa, casi pura, entre la mente que programa y el corazón de la máquina.
Y esta es la reflexión final que nos deja este viaje al pasado del código. Porque si lo pensamos, esto no pasa solo en la programación, pasa en casi cualquier campo. Esta búsqueda incansable de sistemas perfectos y eficientes casi siempre implica dejar atrás formas de pensar más libres, más intuitivas y sí, a veces más caóticas. La pregunta que queda flotando es, ¿somos siempre conscientes de lo que estamos sacrificando en el altar del progreso?